Vi como la serpiente negra subía retorciéndose en la madera de la cruz, reptaba dentro del cuerpo del crucificado y volvía a aparecer transformada por su boca. Se había vuelto blanca. Serpenteó por la cabeza del muerto como una diadema. Una luz irradiaba sobre su cabeza, y en el este se alzó radiante el sol. Yo estaba de pie y miraba confundido, y una pesada carga oprimía mi alma. Pero el pájaro blanco que se posó sobre mi hombro me dijo: deja que llueva, que el viento sople, que el agua fluya y el fuego flamee. Permítele a cada cosa su crecimiento. Déjale su tiempo a lo que deviene. En verdad el camino conduce a través del crucificado, es decir, a través de aquel para el cual no era poca cosa vivir su propia vida, y el cual por eso fue elevado a la gloria. No enseñó lo conocible y lo digno de conocerse, sino que lo vivió. Es indecible cuán grande debe ser la devoción de quien asume vivir su propia vida. Apenas se puede medir la magnitud de la repugnancia de quien quiere entrar en su propia vida. Enferma de aversión, vomita sobre sí mismo. Sus intestinos le duelen y su cerebro se hunde en la lasitud. Entonces se le ocurre una artimaña que le hace posible evadirse, pues nada puede comparar en el tormento de su propio camino. Parece ser imposiblemente difícil, tan difícil que apenas si existe algo que no se prefiera a este tormento. No son pocos los que incluso aman a los hombres por temor a sí mismos. Creo que también están aquellos que perpetran un crimen para encontrar una razón contra sí mismo. Por eso me aferro a todo lo que me obstruye el camino a mí mismo. Quien va hacia sí mismo desciende. Al gran profeta que presidió esta época se le presentaron formas lamentables y ridículas que eran las formas de su propia esencia. No las aceptó, sino que las reprochó a todos. Las reprochó a otros. Pero finalmente se vio obligado a celebrar la última cena con su propia pobreza y aceptar aquellas formas de su propia esencia por compasión, que es precisamente la aceptación de lo que fuimos nosotros. Pero entonces se enfureció el león de su poder y ahuyentó lo extraviado y lo recuperado a la oscuridad de la profundidad. Y como un poderoso quiso, el del gran nombre, prorrumpir como el sol desde las entrañas de la montaña. Pero ¿qué le sucedió? Su camino lo condujo ante el crucificado y comenzó a enfurecerse. Rabió contra el hombre de la burla y del dolor porque el poder de la propia esencia lo forzaba, precisamente a ir por este camino, así como Cristo lo hizo antes que nosotros. Pero él proclamó en voz alta su poder y grandeza. Nadie habla en voz más alta de su poder que aquel al que se le desvanece el suelo bajo sus pies. Finalmente lo ínfimo lo alcanzó en él, la incapacidad, y esto crucificó su espíritu de modo que, como él predijo, su alma murió antes que su cuerpo. Nadie asciende por encima de sí mismo sino ha apuntado su arma más peligrosa hacia sí mismo. Quien quiera ascender por encima de sí mismo, desciende y se carga a sí mismo consigo mismo, y se arrastra a sí mismo al lugar del sacrificio. Pero todo esto debe ocurrir al hombre, hasta que comprenda que el éxito exterior visible que se pueda palpar con las manos es un extravío. ¿Qué padecimientos deben sobrevenir a la humanidad hasta que el hombre renuncie a saciar su codicia de poder en su semejante y renuncie a querer satisfacerla siempre en otro? ¿Cuánta sangre tiene que correr aún hasta que el hombre se le abran los ojos y mire su propio camino y a su propio enemigo, hasta que se dé cuenta de sus verdaderos logros? Tú debes poder vivir contigo mismo, no a costa de tu vecino. El animal de rebaño no es el parásito ni el pegote de su hermano. Hombre, ¿incluso has olvidado que tú también eres un animal? Pues sigues creyendo aún que donde tú no estés ahí será mejor. Ay de ti, si tu vecino también pensara así. Pero puedes estar seguro de que también piensa así. Uno tiene que empezar por dejar de ser infantil. Tu demanda se satisface en ti. Ninguna comida sacrificial más exquisita que ti mismo puedes ofrecerle a Dios. Tu codicia te consume y así ella se aquieta y calma, y tú dormirás bien y considerarás el sol de cada día como un regalo. Si devoras a otros u otras cosas como si te devoraras a ti, entonces tu codicia queda eternamente insatisfecha, pues demanda más, lo más exquisito, te demanda a ti, y así obligas a tu deseo a ir por tu propio camino. Puedes recurrir a otros en tanto necesites consejo y ayuda, pero no debes exigir nada de nadie, ni debes afanarte por nadie, ni debes esperar nada de nadie, excepto de ti mismo. Pues tu demanda se satisface solo en ti. Temes quemarte en tu propio fuego. Nada podría evitarte tal cosa, ni la compasión ajena, ni la peligrosa compasión contigo mismo, pues contigo mismo has de vivir y morir. Si la llama de tu codicia te consume y no quedan de ti más que cenizas, entonces no había nada de ti que resistía. Pero la llama en la que tú te consumiste ha iluminado a muchos.
Sin embargo, si huyes lleno de miedo de tu fuego, quemas a tus semejantes, y el tormento ardiente de tu codicia no puede extinguirse en tanto no te desees a ti mismo.